Bienvenidos y bienvenidas todas a un nuevo capítulo de Tejiendo Historias, un programa que nos une a todos, a las juventudes, pero también un diálogo intergeneracional que nos permite sentirnos conectados con estas experiencias de vida y con estas trayectorias. El capítulo de hoy lo tenemos con una arquitecta, Sharon Figueroa, nuestra súper invitada. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Tejiendo Historias. Hoy estaremos hablando de arquitectura con Sharon Figueroa, una arquitecta muy interesante que conocí en su campo en la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Esta mujer ha liderado proyectos de espacio público muy interesantes, además desde un enfoque comunitario, un enfoque feminista. Entonces, Sharon, queremos invitarte a que nos cuentes sobre tu trayectoria de vida en la arquitectura. Cuéntanos quién eres tú, de dónde nació esta pasión por estudiar la arquitectura. Hola, pues hola Vivi, hola Mayuli, ¿cómo están? Qué placer también compartir con ustedes, mujeres, estas inquietudes y este espacio que me voy a ver las otras historias que ustedes han hecho. Me imagino que habrá tanta otra gente contándoles cosas interesantes. Yo debo decir que en mi familia no hay arquitectas ni arquitectos, es decir, como que mi profesión no salió también como muchas veces pasa, que a veces, sobre todo en la arquitectura, ¿no? Que vienen como padres o otros familiares más cercanos ya con una oficina construida y entonces como que uno decide también seguir ese camino. Pues el mío no fue ese. Yo pues desde, digamos, adolescente creo que fui o me reconozco como una observadora como de la ciudad, de los espacios, ¿no? Siempre me recuerdo así, como mirando mucho el detalle, la estética también, pues también tengo que reconocerlo, que es una profesión que también me llamó mucho por esa parte estética de las espacialidades, y como que ahí en el colegio y todo me iba reconociendo como en ese campo. Ya cuando terminé el colegio estaba como indecisa entre el diseño industrial y entre la arquitectura. El diseño industrial pues es una carrera que en ese momento yo la veía como más enfocada a otra escala del diseño y también me gustaba. Entonces empecé a explorar esas dos carreras. Recuerdo que fui a la Javeriana y fui a la Tadeo y pedí a las facultades hablar con las personas, ¿no? Como con las personas encargadas de los programas para que me explicaran un poco mejor. Y bueno, yo creo que ahí fue la decisión. Yo conté con la suerte de en ese momento estar a la cabeza en la Tadeo de la carrera Adiken Castro, que es un diseñador y un arquitecto pues bastante sensible y con un trabajo muy interesante en Colombia. Pues él ya no existe, pero en ese momento sí. Y recuerdo que tuve la suerte de entrevistarme con él y contarme el programa de arquitectura de la Tadeo, en qué se basaba. Entonces ahí me acuerdo que pues me entrevisté con él, luego fui a la Facultad de Diseño y entre esas como posibilidades pues la verdad me enamoró el discurso sensible de Dicken y decidí entrar a la Facultad de Arquitectura a hacer la carrera. Bueno, la carrera duró los años que duraron. Sharon, espera, perdón, te pregunto algo. ¿Cuántos años tenías cuando visitaste a este maestro? 18, yo me gradué, sí, yo entré a la universidad de 18 años. ¿Y cuáles fueron, o sea, qué palabras así recuerdas que te conmovieron un montón y que dijiste, como, "Ush, por esto voy a estudiar arquitectura"? Pues mira que recuerdo mucho la palabra doméstico y cotidiano de Dickens. La carrera de arquitectura de la Tadeo, yo como la entendí, porque pues cada persona tendrá su propia percepción, yo la entendí desde esa escala doméstica de
de la habitabilidad, ¿no? Como de la intimidad. Y eso pues te hace ser más sensible, ¿no? Si uno mira la arquitectura como una ciudad donde pues no puedes ni siquiera sensibilizarte con procesos pequeños. Entonces, claro, si uno mira la arquitectura como unas espacialidades íntimas, humanas, ¿no? Entonces, pues ahí, desde esa mirada, empiezas a diseñar. Y eso es lo que yo recuerdo que Dicken como que me puso mucho sobre la mesa y me insistió. Bueno, claro, no me acuerdo muy bien de sus palabras, pero fue una charla como de una hora larga y pues es una persona que, que pues tenía una sensibilidad increíble, pero yo recuerdo que esas dos palabras, ¿no? Enfocarse mucho en lo cotidiano, él también resaltó y la carrera me resaltó mucho que la arquitectura es un servicio, ¿no? Es una profesión de servicio. Y también pues eso es lo que se ha perdido justo, pero es lo que más adelante entenderemos porque hay que rescatar, ¿no? Que nosotros somos servidores de la sociedad porque hacemos espacios habitables, humanos, ¿no? Para las personas. Claro, Entonces, claro. Qué lindo lo que tú nos estás diciendo y me parece muy interesante en tu trayectoria de vida que hayas podido tener la oportunidad de hablar con este profesor, porque sí. identificando fue clave para que tú tomaras tu decisión de estudiar esta carrera. Y quisiera preguntarte si en ese momento para ti era muy natural contactar a los profesores, o te sentías miedo o barreras, no sé, o realmente fluyó de manera muy espontánea. Pues fíjate que no, yo pues no sé ahora, de hecho creo que ahora está más abierto como ese diálogo entre profesores y alumnas y alumnos. Antes había esa verticalidad, ¿no? Que el decano, que el profesor o la profesora, pero en ese momento yo recuerdo que uno podía pedir entrevistas pues a las directoras, directores, a las decanos o a las cabezas y ya, yo recuerdo que fue fácil. Yo entré a la facultad, dije que quería como saber el programa y saber pues el enfoque y él amablemente me hizo seguir, estaba de hecho con otra mujer, pues no recuerdo, y entre los dos como que me explicaron todo el programa de la Tadeo. Y así recuerdo también ir a la Javeriana, ahí no me atendió el decano en ese momento, pero sí me atendió una persona y me explicó, no con la sensibilidad que les cuento, pero sí muy amablemente también me explicó de que cuál era el enfoque y tal. Entonces, yo creo que eso hay que hacerlo también porque pues cada universidad tiene su enfoque y pues está bueno también antes, al menos que uno se enamore de la universidad donde va a estar tanto tiempo. Sí. Bueno, para terminar, después de ese como pues de la carrera, ahí poco a poco me fui dando cuenta justo de lo que decía Vivi, ¿no? De que pues, la arquitectura es una disciplina muy masculinizada, muy vertical, ¿no? En las oficinas de arquitectura, pues como otras profesiones, tienen una cabeza y unos empleados, ¿no? Y unas empleadas. Y uno se va dando cuenta de esa dinámica y ahí es donde empieza a encontrar los obstáculos, ¿no? Pues una persona donde no tiene como un padre arquitecto, una madre arquitecta, o uno dice, ¿cómo va a ser un despacho de arquitectura? ¿Cómo va a empezar, no? Entonces ahí uno empieza como, a ver las cosas, o sea, a complejizar más como el oficio. Y también a la par, poco a poco me fui dando cuenta de los temas que me iban interesando, ¿no? Que yo dije como, quizás trabajar en una oficina en esas condiciones, como que no, casi todos los profesores que tenían eran hombres. Casi todos tenían sus oficinas en ese momento, entonces uno se iba dando cuenta de esto. Y también me iba dando cuenta por las materias que veía que la espacialidad que a mí me empezaba a interesar era la ciudad, ¿no? Que era donde realmente también la arquitectura podía ejercer un rol importante. Entonces ahí hubo como una serie de decisiones que me hicieron estudiar urbanismo. Entonces ahí es cuando me graduó. Paso 2 años que fueron los únicos años que estudié, que
que estuve en una oficina de arquitectura, porque no soy arquitecta de oficio, y estuve esos 2 años ahí, un poco pues porque era lo que tocaba, ¿no? Pues, trabajar en arquitectura, y después hago la maestría, y ahí ya pues digamos que el enfoque, el ámbito, el trabajo a hoy pues ha sido en urbanismo. Ok, eso es como una trayectoria. Bueno, pero entonces desmenucémoslo un poquito más, devolvámonos un poco a los años universitarios. Cuéntanos qué más retos tuviste. Bueno, ya nos hablaste un poco de las masculinidades que se notaban dentro de la academia, pero ¿qué más como estudiante pudiste percibir? Pues mira, la verdad es que también la academia, hay que decirlo, pues antes, yo como he tenido la posibilidad de compartir con profes ahora, creo que eso ha cambiado, pero yo sí recuerdo la academia como un espacio muy estreñido, ¿no? O sea, llegar a clase a las 7, sentarse, ¿no? Escuchar a un profesor, no había como tanto diálogo, como hoy, mira, por ejemplo, hoy hay, al menos en la Tadeo, hay semilleros de estudiantes, ¿no? Entonces, esa posibilidad nunca la tuve en esos años que estudié. Ahora tú, mientras vas estudiando, puedes hacer parte de estos grupos de trabajo, al menos en el campo de la arquitectura y del diseño, donde pues empiezas a experimentar otro tipo de procesos, otro tipo de trabajos. Esas condiciones nunca las tuve. Entonces era solamente ir a clase, sí, pues ver, leerse los textos, las clases de taller que eran las cotidianas que se dan, ¿no? Hacer un proyecto de fin de semestre, te ponían el tema. Entonces sí, era como pues muy tradicional, ¿no? No habían esas posibilidades que hay ahora. Lo que sí era rico, que recuerdo que se ha perdido y ojalá se retome, era las idas a las bibliotecas. Pues yo recuerdo que yo me la pasaba en la Luis Ángel Arango, o en la biblioteca de la Tadeo, o en las de las otras universidades, y era como una dinámica rica que pues lastimosamente ahora se ha perdido, pero pues ahí están las bibliotecas, y yo creo que es una práctica que uno puede seguir haciendo y no limitarse únicamente a la información que te dan las redes, que es muy importante, pero también está bueno combinarla. Entonces, por lo bueno eso, de tener como los libros ahí a la mano, y lo malo, pues las posibilidades de hacer algo más que ir a clases, que eso es lo que yo ahora veo que muchas universidades tienen. Y es verdad, yo creo que hemos tenido grandes avances y es el identificar que la educación trasciende las paredes del aula y se establecen mucho más en las relaciones, ¿no? Esa relación entre los estudiantes, pero también entre los docentes, y una relación de continuo intercambio también de experiencias y conocimientos. Quisiera preguntarte o que nos contaras un poco, Sharon. Te cuento, a veces, digamos, este proyecto nació también de escuchar a muchos jóvenes, mujeres y hombres que muchas veces terminan su secundaria y no tienen la posibilidad de tener una orientación hacia dónde quisieran desempeñarse a futuro, como tienen intuiciones, pero no saben realmente a dónde acudir. Y parte de ese ejercicio es muchas veces profesiones como la arquitectura o otras profesiones son súper lejanas, ¿no? Son como distantes porque no son tan comunes, como puede ser la medicina, como puede ser el rol de profesor, como puede ser abogado, como hay una cercanía como frente a esas profesiones. Y particularmente la arquitectura, he conversado con algunos jóvenes y sienten que es difícil, que va a costar mucho dinero, que quizás se requiere ser creativo, y yo no soy tan creativa, yo nunca he estudiado arte, digamos como todas estas limitaciones que a veces uno tiene, que son internas, y esos miedos también de afrontar ciertos retos académicos. Quisiera preguntarte si a ti te tocó, digamos, como experimentar algo muy cercano a lo que te estoy contando, o cómo fue para ti esta situación. Claro, yo debo decir que la arquitectura, también porque lo he conversado pues siempre pues con los colegas, las colegas, es como digamos que es una pasión donde uno cuando descubre como que esa es la vocación, uno empieza a mirar todo con arquitectura, todo el mundo es como, ¿no? El día a día, te levantas, es una
profesión que estás todo el tiempo observando, ¿no? Cuestionando, ¿no? La mirada es básica. Pues desde ahí creo que uno se puede empezar a dar cuenta si realmente por ahí es donde va la cosa. Ahora, la arquitectura también tiene muchos caminos, ¿no? Hay gente que le encanta de la arquitectura la construcción, ¿no? Hay gente que le encanta la obra, por ahí es donde ve que le gusta, entonces pues eso ya es otra mirada. Hay gente que estudia arquitectura y nunca ejerció la arquitectura y se dedica a la historia de la arquitectura, ¿no? Entonces hay grandes teóricos que nos cuentan desde esa intelectualidad la historia, y pues gracias a ellos es que uno puede entender históricamente los procesos. Hay otros que se dedican, como yo, a los estudios urbanos. La arquitectura es una capa de la ciudad, entonces ahí también en el urbanismo, que es es un campo de disciplinas, ¿no? Es multidisciplinario, pero ahí también hay arquitectura. Entonces también es una carrera que te permite como ejercerla en muchos campos. Entonces, primero habrá que decidir qué es lo que te gusta de la arquitectura, porque muchas veces las personas no, como tú dices, Salo, yo creo que todos los seres humanos somos creativos, pero hay gente que ese es el temor, ¿no? Como, uy, yo seré bueno diseñando, ¿no? Es la primera pregunta. Y empieza esa competitividad con los propios estudiantes, con los compañeros de uno, que, uy, este diseñó mejor que yo, y ahí empiezan los complejos. Entonces, de pronto la arquitectura sí es una carrera de estéticas, pues de mucha creatividad, sobre todo para sostenerse en el campo de la arquitectura hay que tener mucha creatividad, porque de verdad que es un campo desde el oficio difícil por todas las limitantes ya uno como profesional, pero entonces es no frustrarse porque no eres uno o lo otro, sino más bien encontrar en dónde y en qué campo de la arquitectura eres competente, eres buena, eres bueno, y seguir por ahí, ¿no? Es como la medicina también, tú estudias medicina, pero de pronto te especializas en, yo no sé, neurología, o uno va encontrando esas experticias con el tiempo, ¿no? A lo mejor uno no lo tiene claro cuando entra, pero como me pasó a mí, uno va estudiando y va empezando como a acomodarse, a decir, uy, no, a mí la obra, la construcción, a mí no es que me apasione mucho, entonces tal. Pero eso es un descubrimiento que cada uno en su sentir pues lo va haciendo. Y eso que les digo, pues antes si uno ve que le gusta, pues hablar, ¿no? Ahorita yo creo que hay aperturas, hablar con profesores, acercarse a las facultades y mirar de pronto cuál te convence. Yo creo que ese recorrido como que es difícil de hacer, ¿no? Y me hace pensar también mucho en el siguiente tema de la confianza, como de cómo llegaste tú a tener la certeza y a tener, bueno, sí, la seguridad en ti misma de decir, ok, este es el tema que me gusta y me siento segura al desenvolverme allí, no sé. Y también como está esto que hablabas de la competitividad entre colegas, también me parece un tema muy, muy loco, ¿no? Pues a mí me parece que en las aulas a veces como que hay mucha fricción y eso no me parece tan lindo, sino que como colegas deberíamos, no sé, darnos la mano y estimularnos la creatividad juntos y juntas. Pero bueno, ¿cómo fue en tu caso? Sí, pues yo ya terminando la carrera, pues sabía que la ciudad era, o el rol de la arquitectura en la ciudad era lo que a mí me llamaba más la atención, entonces me metí a la maestría, y ahí ya viendo ese gusto, entonces ahí no sentí de pronto inseguridades cuando me iba dando cuenta de eso, ¿no? De eso que te digo, esa verticalidad del arquitecto como profesional privado, ¿no? Con una oficina. Ahí era donde empecé como a cuestionarme, uy, ¿y eso cómo se construye una oficina? ¿Cuánto dinero se necesita o cómo, no? Ahí, pero claro, cuando me di cuenta que eso no era lo que yo quería hacer en mi vida como profesional y pasé al urbanismo, creo que ahí esas inseguridades pues fueron desapareciendo, porque era algo que a mí me empezó a gustar, ¿no? Y en el caso del urbanismo, pues es una disciplina que
son estudios que tú compartes con más profesiones, entonces ya no eran solo arquitectas y arquitectos ahí en la maestría, sino ya eran biólogos, economistas. Entonces ahí todas esas inseguridades desde la arquitectura desaparecen y empiezan a aparecer otras inquietudes, ¿no? Que hasta hoy pues he ido estudiando, porque las inquietudes nunca se terminan, ¿no? Siempre son más preguntas, pero ya eran más inquietudes que inseguridades, y eso cambia todo toda la dinámica del oficio, ¿no? Que pues ahí sí, no, pues hasta hoy creo que no, más bien eso, son cuestionamientos que me sigo haciendo hasta hoy. Quisiéramos pasar a invitarte que conversemos sobre algo llamado redes, ¿no? Hace un momento nos contabas la manera en cómo interactuabas con otros profesionales, y quizás uno como, digamos, ya un poco más grande, es consciente de la importancia de crear amigos, de crear comunicación, de romper barreras. Y si quiero conversar con una persona, enviarle el correo. Debo confesar que es algo que yo he ido aprendiendo ya de adulta, ¿no? Como de decir, ay, veo a esta persona tan interesante en este artículo, ¿por qué no le digo que me interesa su tema y que quizás podamos tener una reunión para conversar? Es una libertad que yo he ido adquiriendo realmente en muy poco tiempo. Pero reconozco el valor de crear las redes. Y entonces quisiera como indagar un poco cómo fue tu construcción de tus redes, ¿no? Cómo fue esa construcción de Sharon Figueroa, quizás en todo el transcurso de su vida, de ir haciendo amigos, y en ese encuentro como hay personas que realmente te abren la puerta, como ese primer profesor, que fue súper clave para que tomaras la decisión de estudiar arquitectura, que otras personas han ido construyendo, han sido ese puente para otras experiencias y han sido súper vitales en tu vida. Sí, ahí es donde en la construcción de redes, y también yo creo que lo hemos compartido contigo, Vivi, en otras conversaciones, es fundamental para la vida, para la compañía y pues para la profesión. Yo creo que me di cuenta de eso, pues porque o más bien tomé la decisión de irme a estudiar a otro país. Tendría que 20 años. Y entonces, en esas condiciones, uno sí o sí tiene que empezar a hacer redes, pues porque no puedes quedarte en un país donde no conoces a nadie, donde llegas y quieres hacer muchas cosas, quieres estudiar. Ya después, pues yo me quedé en México 10 años, entonces trabajé mucho allá y me di cuenta de que si uno no hace esas redes, pues es imposible ejercer, es imposible tener amistades y demás. Entonces creo que ese miedo a buscar a la gente, pues se me quitó casi que por obligación. Pero eso, yo igual incluso, ¿no? Si una persona pues no tiene tampoco por qué salir a otra ciudad o a otro país, sino darse cuenta que el colectivo es importante, que los cambios tampoco se generan solos, que si uno le interesa un tema, tiene que ir a buscar a las personas que saben del tema. Entonces ahí uno entra en un contexto, en un ámbito, compartes ese tema, esas inquietudes, esos intereses y haces una red. Y lo mismo con todo, ¿no? Si estás buscando un trabajo en X o Y, te vas donde las personas directamente te pueden apoyar. Entonces eso es fundamental para la vida, generar esos vínculos. Pues es algo que pues en la arquitectura y en todos los campos de la vida hay que hacer, porque es lo que te sostiene, ¿no? La red es lo que sostiene, lo sostiene a uno como ser humano y a uno dentro de una práctica profesional. No miedo a eso, no miedo a qué dirán si le escribo el correo y si no me contesta, insistir, esa palabra también, yo creo que para la vida, insistir siempre en lo que uno cree. Y si uno cree que tiene que hablar con alguien, pues va y lo busca, le llama. Facebook, ahorita pues hay tantas condiciones para uno pues contactarse con alguna persona. Entonces aprovecharlo y no perder, eso sí, nada de complejos con acercarse a las personas. Muy bien, Charo, gracias por esos consejos. Creo que estoy totalmente de acuerdo contigo.
las redes son un soporte, por eso este programa se llama Tejiendo Historias, porque realmente Exacto. no estamos solos, todo el tiempo estamos construyendo con otros y haciendo cosas para otros. También quisiera que nos contaras un poco en ese ejercicio de redes, un poco sobre tu trabajo como urbanista, como una persona súper preocupada por el espacio público, que hace un trabajo súper bonito, además comunitario, con Casa B. Cuéntanos un poquito para las personas que no conocen esta trayectoria tuya, ¿cómo es este ejercicio de redes en Charo Figueroa? Claro, esto lo que les digo, cada paso en mi profesión ha sido como una inquietud y ha sido también, pues yo porque también soy un poco curiosa, entonces tampoco he tenido como una trayectoria lineal, ¿no? Y que me gusta. Eso en algunos momentos me generaba cierta inseguridad. Yo decía, uy, pero ¿cómo así que ahora entonces estoy haciendo esto y lo otro? Pero bueno, uno poco a poco se da cuenta que todo lo que uno hace le va marcando a uno una trayectoria y un camino, ¿no? Que nada de lo que uno hace finalmente está desconectado. Entonces, claro, dentro del urbanismo, pues la primera, también por un interés, a mí me gusta el sector público. eh, Creo que desde ahí se pueden gestar muchas cosas, pues desde la política pública, que es lo público, pues yo ahora ya con decepciones, pero bueno, en ese momento sí creía que ese era el camino, entonces duré mucho tiempo trabajando en ese sector, en México, en programas, en estudios urbanos, tanto en, pues, digamos, investigaciones o en trabajos de campo o cosas más técnicas, digamos que por ahí. Y ahí empieza otra inquietud, que es cómo se planea, se diseña la ciudad viendo la de manera macro, ¿no? Entonces yo también decía, no, esto no, pues aquí no, aquí las variables son otras, ¿no? Las variables de la planeación de la ciudad son otras que no están dentro de lo humano, ¿no? Dentro de la cotidianidad, dentro de lo, vuelvo al tema de Dickens, de lo íntimo, del día a día, pues aquí no hay. Entonces paso como a esa inquietud de cómo incidir en las transformaciones del territorio de otra manera. Y bueno, pues entonces ahí me pongo a explorar un poco, ahí me voy a Madrid a hacer un estudio muy pequeño sobre habitabilidad y me doy cuenta que es una ciudad que tiene una red de colectivos de arquitectura pues muy amplia, también unos colectivos gestados desde las crisis que ha tenido pues ese país y esa ciudad, y arquitectos y arquitectas que se preguntan cómo ejercer la profesión desde otra mirada y desde lo colectivo, y no tanto desde esa manera individualizante que es, ¿no?, el profesional, un cliente. Entonces empiezo, pues conozco esos colectivos, empiezo como a acercarme a ellos, justo vivía haciendo red, ¿no?, buscando que me contaran sus experiencias, sus trabajos, y me doy cuenta que ahí hay un potencial muy grande que los arquitectas y los arquitectos tenemos, y es buscar generar espacialidades, lugares públicos diseñados junto con el colectivo, ¿no? Transformaciones territoriales junto con el colectivo. Entonces digo, pues lo comunitario es otro camino. Entonces ya vuelvo a Bogotá, pues por cosas de la vida me conozco pues a esta organización que se llama Casa B, que me da el privilegio y la posibilidad de aprender, ¿no?, con la comunidad, y ya pues junto con algunos procesos que se han hecho, pues empezar a plantar como esas posibilidades de transformación desde el campo pues de lo urbano, pero desde otra escala, ¿no?, desde la escala de barrio, desde la escala de lo comunitario, desde el espacio público, pero un espacio público pequeño, ¿no?, de la cotidianidad, de la calle donde la gente sale, y no desde la vía, desde la autopista, desde el parque metropolitano, que si bien evidentemente son pues planeaciones importantes y pertinentes, también está esa otra parte de lo urbano o del territorio, ¿no?, también en lo rural, que es
otra escala que desde mi punto de vista es más humana, ¿no? Tiene que ver con unas variables más desde el día a día. Plantearse como una persona sale de su casa y tiene que tener como unas condiciones óptimas para ir a la tienda, no solamente para desplazarse al otro lado de la ciudad. Entonces, ese tipo de interacciones son las que desde lo comunitario se hacen mucho más fácil porque son más medibles y son las que propician cambios en un contexto específico de la ciudad o del territorio. Pues ahí en eso estoy justo, en esas inquietudes estoy ahora. Sí, es muy interesante escucharte. Es que me hace pensar mucho también como, pues yo estoy dando antropología, me hace pensar mucho en ese diálogo también de la planeación de las ciudades con cómo entiende la comunidad de lo territorial, ¿no? Yo recordaba mucho a un profesor y él nos decía como, bueno, en una tierra caliente no necesariamente progreso significa que asfalten el piso, o sea, no necesariamente significa. Y hay muchos tipos de progreso y eso también, no sé, me hace pensar mucho en eso y me parece muy interesante. No, pues imagínate, tu carrera tiene que ver todo con los estudios urbanos. Bueno, y estudios del territorio, porque pues lo rural también es un territorio muy importante, pero esas cuestiones son las que qué es el progreso, qué es lo habitable, qué es la calidad de vida, ¿no? Todas esas inquietudes, creo que uno puede tener el privilegio de practicarlas, concentrándose en un contexto específico, ¿no? Claro. Sí. Y me hace también pensar que es importante como recordar que la arquitectura no es solamente la elaboración de edificios, ¿no? Hace parte, digamos, pero atraviesa la noción de ciudad y también de habitabilidad. Y pienso muchísimo en el espacio público, como ahora en tiempos de pandemia, lo difícil que ha sido no poder habitar la calle, lo difícil que ha sido desmembrar de alguna manera ese encuentro en la plaza, en las universidades, la importancia de caminar, ¿no? La calle es realmente la unión del colectivo, es donde me encuentro con mi vecino, lo saludo, de otra manera tendría que pasar un espacio íntimo el resto de mi vida sin construir relaciones. Y eso me hace llevar a la siguiente sección un poco, y es que nos cuentes digamos, pensándolo para los jóvenes y las chicas y chicos que están iniciando como su trayectoria universitaria, porque es importante para ti, ya no lo has dicho de muchas maneras, pero como algo más específico, que sea importante estudiar arquitectura, urbanismo en esta sociedad actual colombiana. Sí, yo repito algo que espero que los y las arquitectas futuras no se olviden, y es que de verdad la arquitectura es un trabajo social, ¿sí? La arquitectura está diseñada para solucionar condiciones de habitabilidad para las personas, y eso pasa por los derechos humanos también. Entonces, imagínense ahorita en estas coordenadas actuales que Didi habla de espacio público y también se habla de una condición inminente de lo doméstico y de lo íntimo, porque todos estamos y estaremos probablemente confinados en otras situaciones, con otros virus, etcétera. Imagínense el reto que tiene la arquitectura de generar espacios que puedan ser habitables en cuanto a calidad de vida, ¿no? Si uno se plantea estar trabajando en la casa, conviviendo en la casa con sus familias, sus animales, sus mascotas o sus amigas, sus amigos, pues tienen que ser espacios realmente o humanamente habitables. Entonces creo que hay muchos arquitectos y arquitectas cuestionándose y trabajando en eso, y que la arquitectura pues se tiene que plantear unos retos para los espacios domésticos que ahora pues son en los que habitamos, importantes. Y en cuanto a los lugares públicos, pues también, ¿no? Yo digo, la ciudad se hace con otras disciplinas, no solamente la arquitectura, pero enfocándonos en esta profesión, en algún momento tendremos que volver a la ciudad. Si alguna vez le escuché hace poco a un líder social
argentino que decía, si perdemos la calle, perdemos todo, y es verdad, la calle es el lugar de la comunicación, ¿no? Entre las personas, los lugares de disputa, de conflicto, también de acuerdos y desacuerdos, y pues no podemos perder eso. En algún momento volveremos a retomar. Y el rol de la arquitectura es igual, diseñar espacios estéticamente habitables, universales, ¿no? Para que todas las personas que transitan, caminan, utilizan la bicicleta o cualquier otro método de movilidad, pues pueda hacerlo. Y en eso sí, pues también el reto de los arquitectos y las arquitectas es eso, ¿no? Diseñar espacios públicos, lugares públicos, pues completamente adaptables y con una calidad de vida también de ambiente, ¿no? La vegetación, todos esos, digamos que elementos que construyen el espacio público, pues tendríamos que revisar y que pues tratar de que cuando nos encarguen un proyecto de diseño de espacio público, pues lo hagamos pensando en que es para las personas, ¿no? Que no se nos olvide que no es para la rentabilidad, no es para la plusvalía, ¿no? No es para esa ecuación tan perversa, sino es para las personas. Entonces, que no se nos olvide eso nunca. Cuéntanos un poco sobre cuáles son los desafíos que tú crees que pueden o que van a tener o se pueden enfrentar los jóvenes que aspiran a incursionar en este campo, ¿no? Por ejemplo, te hago preguntas en el tema laboral. ¿Cómo está la inserción de mujeres y hombres? ¿Cómo está el mercado laboral? ¿Qué otros desafíos, además de los que ya nos has contado, se pueden enfrentar ellos? La última encuesta que fue como en el 2017, no recuerdo cómo se llama, una encuesta que hacen de facultades de arquitectura, habían más mujeres que hombres estudiando arquitectura, cosa que me agrada mucho porque desmasculiniza la profesión, la disciplina, y justo pone sobre la mesa otras variables que no son las del sistema patriarcal, que si pues pensamos que la arquitectura ha estado en el encargo pues más de los hombres, el urbanismo y otras profesiones también, pues digamos que las inquietudes y las necesidades del género pues no estaban puestas ahora, y ya pues muchas otras mujeres arquitectas y también antropólogas haciendo como estos debates y poniendo sobre la mesa el tema del urbanismo de género o el urbanismo en clave feminista. Ese es un reto importante para las mujeres y para los hombres también, ¿no? Que sepan que ya hoy son otras las variables que construyen la arquitectura de la ciudad, gracias a que las mujeres, pues, hay más mujeres en el campo y más mujeres cuestionándose, pues, justamente esta disciplina desde lo femenino. Un reto, pues, eso. No se olviden que la arquitectura o el diseño, también el diseño, no solamente se hace de manera individualizante, ¿no? Hay que también irse quitando la idea de que el arquitecto y la arquitecta solamente construye para una persona, ¿no? Llega un cliente y te dice, hágame mi casa, ¿no? Es una manera muy individualizante y muy de la propiedad privada, ¿no? Me hace mi casa. Entonces, olvidarnos un poco de eso y enfocarnos un poco en que, vuelvo y digo, la arquitectura se hace y el diseño para la transformación social se hace con el colectivo, con la comunidad, y ahí hay tantísimos proyectos, si les gusta la construcción, el diseño, tantísimos proyectos que pueden hacer con un enfoque comunitario y con un enfoque de diseño social, ¿no? Olvidarse, el reto sería ese, y el reto sería olvidarse de que la arquitectura solamente es poner una oficina convencional de arquitectura y esperar a que los clientes con dinero lleguen para hacerles sus casas, ¿no? Hay otros retos y otras posibilidades también para ejercer, que estaría chévere. Y que bueno, justo ahí he tenido la oportunidad de trabajar con la Tadeo en proyectos de diseño para la transformación,
y con el semillero que tiene el Atadeo, y justo son estos retos los que les ponen a los estudiantes, ¿no? Miren, vengan aquí, diseñen también, propongan ideas de diseño, pero con otro enfoque para el colectivo, ¿no? No para la propiedad, para el colectivo y para lo público, lo comunitario. Entonces creo que ahí sí las inquietudes serán otras, los caminos serán otros, y creo que en las coordenadas actuales del mundo, pues son palabras, categorías que hay que mirar más, ¿no? Dejar a un lado el tema de la propiedad, el tema del cliente, el tema del individualizante, que puede llegar a ser el diseño, sino irse más hacia esas otras categorías y explorarlas. Ese es el desafío de nuestra profesión. Uy, gracias, muchas gracias. Qué palabras tan lindas. Yo creo que vas a tener un buen público de personas que quieran estudiar arquitectura porque son palabras muy, muy chéveres que en serio rompen como con esa idea que uno podría llegar a tener a los 17 de la arquitectura. Arquitectura, acérquense a los semilleros de sus facultades, de sus universidades, pues se llaman así casi en todas las universidades. Yo personalmente, pues no soy feminista porque llegué al feminismo tarde, pues porque no, pues porque así fue mi trayectoria. Digamos que soy una feminista en construcción ahorita. Entonces, digamos que en lo que me he enfocado estos últimos años y en las redes que me ha interesado acercarme han sido estas. Entonces también les voy a recomendar, hay una red, página en Facebook, en web, que se llama Un Día Una Arquitecta. Esto ya es una red iberoamericana, no sé si en otras partes de Europa, pero es una red de arquitectas, sobre todo, donde pues primero reivindican la arquitectura desde lo hecha por mujeres que nunca se había como estudiado, ni siquiera yo no estudié ningún día un proyecto de una mujer arquitecta en la carrera. Entonces esta red tiene como esa vocación de reivindicar el rol de la mujer arquitecta y de irnos mostrando qué están haciendo estas arquitectas actuales en sus campos, ¿no? En sus prácticas. Entonces es muy chévere porque uno se da cuenta cómo ha cambiado la profesión, cuáles son los enfoques, sobre todo desde lo femenino. Es una red muy activa, con muchas, de verdad, arquitectas brillantes, ya que han escrito mucho sobre esto y con una práctica también muy larga, otras más jóvenes, ahí también se ve. Eso también es importante en la profesión, ¿no? La intergeneracionalidad, o sea, no solamente quedarse como yo me hablo solo con mis colegas de mi edad o de mi generación, sino también empezar a romper eso y hablarse con las generaciones de más atrás y las de más adelante, ¿no? Ese diálogo transversal es súper importante porque no se puede ver como al arquitecto o a la arquitecta recién graduado como obrero, ¿no? Es el que me va a trabajar en la oficina, no, es con el que puedo compartir también las inquietudes que él tiene, las que yo tengo y las experiencias. Ese diálogo intergeneracional es muy importante. Y Un Día Una Arquitecta, en esta plataforma, esos diálogos se dan, ellas hacen muchas conferencias virtuales ahora, recomiendan muchísimos libros, muestran muchos proyectos. Yo la recomiendo pues desde el lado femenino y feminista y pues también para los hombres, por supuesto. Esto más que dividir, tiene que pues generar diálogos equitativos. Entonces, muy recomendado esa plataforma. Tengo España en mente, pero sé que en Argentina también muchas redes de colectivos de arquitectura. Ya no como oficinas, sino como colectivos. Entonces también acercarse a esos trabajos. Aquí también hay, bueno, yo hago parte de una práctica cooperativa que se llama Copia, que es pues sí, un colectivo de arquitectos y otras profesiones, que un poco estamos cuestionando todas estas cosas que hablamos. Hay muchísima gente ahorita
y la posibilidad de buscarla en las redes para seguir su trabajo. Muchísimos colectivos practicando arquitectura desde otros lados. Entonces, pues eso, ¿no? Como colectivos de arquitectura, y ahí hay un libro que me acuerdo ahorita mismo, que se llama La Red de los Comunes, y que compila todo el trabajo, compila y cartografía todo el trabajo de todos los colectivos en Madrid, ¿no? Y es súper interesante ver justo lo que hablamos de la red, cómo esos colectivos empiezan a trabajar en sus contextos y después cómo se empieza a armar esa red, claro, después de 5 o 6 años, pero ya uno lo puede ver en un libro y puede empezar a conectar y a ver ya cómo estas pequeñas cosas se convierten en red y esa red transforma la ciudad. Entonces es un libro muy chévere, donde pues hay muchos colectivos de arquitecturas. Eso, pues serían esas dos. Sharon, ¿y espacios acá en Bogotá, colectivos que tú conozcas, lugares donde los jóvenes puedan, por ejemplo, acercarse para hacer un voluntariado, para Bueno, primeras redes? Mira, se me olvidó también, hay una ONG que se llama Arquitectura Sin Fronteras. Aparte que me parece increíble, tengo que contar esta anécdota, y es que antes se llamaban Arquitectos Sin Fronteras, y hace unos años, como 3 o 4, le cambiaron a Arquitectura Sin Fronteras. Entonces me parece genial el aporte y el gesto. Esta ONG opera en España, y bueno, y ahí como en diferentes ciudades de España tienen como sus sedes. Es una ONG, pues la única que yo conozco de arquitectura. Es una ONG donde, claro, volviendo a ese tema de que uno se gradúa y uno lo primero que quiere hacer es salir a buscar una oficina para aprender y con el mejor arquitecto o arquitecta de la ciudad. Entonces es también permitirse salir de la profesión y darse un espacio también para practicar la arquitectura con otros contextos. Tienes la posibilidad también, bueno, no sé ahora con los viajes, pero sí de viajar. Esta ONG tiene muchos trabajos en África. Aquí en Colombia ha hecho unos, en Cartagena recuerdo alguno hace 2 años, en el Caribe, en Haití, Dominicana, en fin, es una ONG que trabaja internacionalmente, siempre está poniendo en sus páginas que necesitan arquitectos que quieran pues hacer un voluntariado. Yo tuve la oportunidad de conocerlos cuando estuve en Madrid. Me parece increíble, me parece una experiencia que uno recién graduado, en vez de meterse en una oficina, hacer planos, hacerle proyectos al jefe, sino más bien eso, irse a un voluntariado de arquitectura y conocer otros contextos, otras culturas, aprender el oficio, ¿no? A hacer, ¿no? A construir, a ensambles, otras materialidades, porque son otros contextos, conocer a otras personas. Entonces yo creo que los voluntariados pueden ser una muy buena posibilidad después de graduarse uno. Entonces esa también la recomiendo. Aquí, bueno, pues la Sociedad Colombiana de Arquitectos, todavía no le han cambiado el nombre, siguen llamándose arquitectos. Ellos hacen, bueno, me imagino que se pasarán a lo virtual. Ellos tienen una semana del arquitecto. Ahí pues en las páginas de ellos es verdad que también siempre están poniendo noticias de actualidad, están recomendando cosas, también pues seguir esa, pues finalmente es la casa de la arquitectura en Colombia, entonces pues también seguirla. Ellos pues hacen recomendaciones, colectivos, ahorita se me pasa uno, se llama Arquitectura Expandida, es un colectivo que tiene un trabajo muy interesante aquí en Bogotá y en otras partes también de afuera, con unos proyectos comunitarios increíbles. Entonces también pues pueden acercarse a sus redes y ofrecerse a trabajar y a practicar con ellos. Hay otro que se llama Urbis, creo, que es
creo que una organización que opera en otros países, pero acá hay una sede. Y también ellos hacen mucho trabajo desde la arquitectura en contextos periféricos, también Urbis con Z, Okay. Urbis. Y también pues pueden seguir las redes y ahí pues darse cuenta de los trabajos. Pero sí, yo creo que el Facebook, eso es lo bueno, ¿no? Que te permite como, entras a una página de estas y ya te das cuenta de que ahí existen otros 5 colectivos, entonces ahí vas haciendo la red virtual. Sí. ¿Y alguna youtuber o algún youtuber de pronto que haga divulgación en arquitectura? Sí, yo conozco, hay una página en YouTube, bueno, una página, ¿cómo se llama? Un canal de YouTube que se llama Arquitectura para Aliens. Yo lo escucho a veces, de hecho, el año pasado en confinamiento lo escuché. No sé cómo se llama él, pero un tipo que hace unas entrevistas muy interesantes, cuestionamientos también muy interesantes, y eso, pues están grabadas las entrevistas que él hace, y siempre, pues si uno se suscribe, pues le llegan los programas nuevos, y es una plataforma bastante chévere como para contextualizarse, al menos en Colombia, en el campo. Qué interesante, Sharon. Pues Sí. Muy interesante la conversación, quedé bastante inspirada, te agradezco enormemente este espacio, que nos hayas contado tu perspectiva, tu experiencia. Creo que logramos como recoger todas las inquietudes y te agradecemos de verdad. Invitadísima a que nos invites a más Por personas acá Tejiendo Historias. La idea de esto es seguir construyendo redes de apoyo, redes de conocimiento, entonces espero Buenísimo. Espero que esa red se siga tejiendo. Gracias. Qué interesante, es muy lindo escucharte, además tienes una energía muy bonita. Ay, tan lindas, ustedes también. Me faltó recomendarles un libro. Hay una película, si tienes películas también, sería súper. Bueno, primero el libro, es un libro que se llama Mujeres, Casas y Ciudades. Es un libro escrito por una arquitecta, aquí lo tengo de hecho, pero esperamos, mira. Bueno, es que tengo esta pantalla. Es un libro escrito por una arquitecta argentina, pero que vive mucho tiempo en Barcelona. Arquitecta urbanista, se llama Zaida Mushi. Ella también pues tiene otros tantos trabajos interesantes con enfoque de género, y este libro particularmente lo que hace es contarnos con un marco amplio, siglo XIX hasta la actualidad, del rol de la mujer en la arquitectura y en el urbanismo, del activismo, y pues una historia que digo, ¿no? Al menos en mi generación y en mis años de estudiante, pues nunca ni siquiera estudié. Entonces sí, quienes quieran como tener un marco amplio y contextual sobre el rol de la mujer en la arquitectura, pues muy recomendado el libro. Gracias, Shira. Y una película. Una película. Una película. Pucha, dando ahora de un documental de los años 70, pero no me acuerdo su nombre. Lo puedo escribir ahora y bueno, ya lo recomiendan. Es español, pero lo que me gusta es que tiene que ver con la reivindicación del acceso a la vivienda, que es un tema también pues transversal en el campo y en los derechos humanos, ¿no? Todas las personas deberíamos tener derecho a la vivienda, y es un documental que se hace con las personas que hicieron activismo para reivindicar ese derecho, y me parece, tiene unos diálogos muy bellos, ¿no? Que la verdad son conmovedores y motivadores para seguir peleando por ese derecho, que la arquitectura ahí tiene un papel bien importante como activismo y como generador de esas, pues de las viviendas. Bueno, chicas, un placer estar aquí esta horita tan rica, y espero a ti verte en persona, y a Vivi, obviamente, nos vemos. Nos veremos Nos nuevamente. veremos. Claro, Bueno, muchas gracias. muchos besitos, nos vemos. Chao. Muchas gracias, igual a ti.